Nilce, Kentinemi. Esto es Hola, ¿cómo estás? en Nahuatl. La cultura azteca es una muy rica que existe en los siglos XV a XVI. Ellos vivían en que es la Ciudad de México hoy y las áreas cercas. Los aztecas eran ingenieros brillantes que construyeron templos grandes para su religión y sacrificios. Un ejemplo de un templo es el Templo Mayor, que tenía dos templos identicales. Un templo para Eliutztepec y uno para Huitzilopochtli. Los sacrificios eran para los dioses mencionados. Ellos se decían el agua preciosa en lugar del sangre porque era muy importante para su religión y cultura. Los egipcios pensaban que la vida después de la muerte era lo más importante. Los europeos pensaban que el oro era lo más importante y para los aztecas sangre o el agua preciosa era más grande. Los aztecas también eran soldados valientes. Tenían dos tipos de guerreros, el jaguar y el águila. Los guerreros águilas eran el rango más alto. Podían optar a estar en la línea frontal o la guardia royal. Los guerreros jaguares solo tenían la opción de estar en la línea frontal. Después de 18 muertes a las manos de un guerrero jaguar, él se sacrificó por un guerrero águila en el campo de batalla. Estos elementos de su cultura se incorporaban en su vida diaria y en su literatura. Su poesía era subestimada, pero los poetas se clasificaban altos en su sociedad. Un ejemplo es Nezahualcóyotl, que escribió un poema que todavía está en el dinero mexicano que echó a papel. Hoy la cultura azteca no es tan común, pero ya existe. Hay en películas, comidas como chocolate, chicle, maíz y también en los nombres de lugares familiares como Chipotle.